Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver valoración cardiovascular. La valoración de un paciente cardíaco con una enfermedad aguda será diferente a la de un sujeto con problemas cardíacos estables o crónicos. La enfermería debe tomar en cuenta los síntomas, el ambiente, ya que son variables a considerar para determinar la frecuencia y el alcance de la valoración requerida. Antecedentes de salud y manifestaciones clínicas. Primeramente observamos la apariencia general de la persona, se valora el estado termodinámico cuando el paciente se estabiliza o tendremos los antecedentes médicos, religiosos, culturales, sexo, género, altura y peso. Entre los signos vitales que vamos a considerar es el pulso. Lo vamos a tener muy en cuenta en este tipo de pacientes. Y decimos, ¿qué es el pulso? Es la onda de presión provocada por la expansión de las arterias como consecuencia de la circulación de la sangre. Los tipos serían el axilar, el carotidio, el braquial, el radial, el femoral, el popliteo y el pedio. Las características indican el estado de normalidad de la función cardíaca y vascular. Cuando se altera por factores de índole fisiológicos y patológicos, se producirán variantes de estas características. Es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de pulsaciones que se perciben por minuto. La frecuencia normal en un adulto es de 60 a 90, en la de un recién nacido de 120 a 150. El aumento, sea por la actividad física o emociones, periodo digestivo, se llama taquipnea. Cuando disminuye por reposo o sueño se llama bradipnea. El pulso es regular o rítmico. Cada onda está separada de la que precede y de la que sigue, por igual espacio, si no sería un pulso irregular. Es igual cuando la onda tiene la misma amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Es la altura de la onda del pulso condicionada por la magnitud de la presión diferencial. Tensión o dureza es la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias más la resistencia de las arterias que ofrece la presión. Vamos a ver ahora la exploración física. La exploración física la hacemos con la inspección, la palpación y la auscultación. En la inspección valoramos el aspecto general, estado nutricional, emocional, la coloración cutánea para ver si tiene un aspecto sindrómico. La palpitación, palparemos el tórax si los latidos son hiperdinámicos o frenillos. Tocamos el pulso para detectar anormalidades. Palparemos femoral y braquial observando si son distintos. La auscultación es la exploración por excelencia para detectar malformaciones cardíacas o ruidos externos. Los síntomas cardíacos. Por ejemplo, un dolor torácico, tenemos que pensar en una angina de pecho o un infarto del miocardio. La disnea es una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Edema y aumento de peso, insuficiencia del ventrículo derecho. Palpitaciones es arritmia por isquemia, estrés, desequilibrio electrolítico. La fatiga relacionada con trastornos gastrovasculares. Mareo, síncope o pérdida de conciencia, trastornos cerebrovasculares. Si el paciente experimenta un dolor torácico, hay que saber diferenciar en la encuesta si es un trastorno grave, como un infarto del miocardio, o si es un dolor leve, que puede ser una isquemia miocardíaca. En cuanto a las técnicas no invasivas de monitorización cardiovascular, se trata más bien de los signos vitales, la tensión arterial, la saturación de oxígeno a través del saturómetro y la temperatura. Las técnicas no invasivas de monitorización cardiovascular, esta técnica es utilizada en pacientes hospitalizados en UTI o en UCI. Para la medición de PVC, que es la presión venosa central, tendremos que disponer de una vena central como la femoral, umbilical, yugular, subclavia. Para la presión arterial se utiliza frecuentemente la femoral y la radial. La gasometría es la medición de la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono presente en la sangre. Recogemos la muestra de sangre arterial para saber la cantidad de oxígeno circulante. Las arterias en la cual se puede sacar, o sea, la más usada sería la radial, la cubital, la femoral. Esporádicamente usamos sangre venosa.
También realizamos estudios como hemocultivo, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la sangre. La sangre está constituida por una parte líquida llamada plasma y una sólida llamada célula sanguínea o elemento forme. Es un tejido fluido de color rojo por el pigmento hemoglobínico en los eritrocitos. La sangre de rojo brillante es arterial porque está oxigenada y la rojo oscuro es venosa y desoxigenada. En cuanto a las funciones de la sangre tiene tres funciones. La de transporte, que transporta oxígeno desde los pulmones a la célula por todo el cuerpo, y el dióxido de carbono en dirección opuesta. Elimina el calor y los productos de desecho que provienen de las células y las hormonas de todo el cuerpo. La otra función es de regulación, regula el pH, participa en la temperatura corporal, absorbe calor, enfriamiento del agua del plasma. Y de protección, cuando ocurren lesiones, la sangre se coagula y evita la salida excesiva mediante la fagocitosis y proteína llamada anticuerpo. Entonces decimos que la sangre es un tejido conjuntivo líquido que recorre todo el organismo circulatorio en el interior de los vasos sanguíneos gracias al bombeo del corazón. ¿Cómo está compuesta la sangre? La sangre está compuesta por plasma 55%, plaqueta 0,01% y glóbulos rojos 41%. Los glóbulos blancos, el 4%, que son los linfocitos, basófilos, eosinófilos, monocitos y neutrófilos. El componente del plasma, que decimos que es el 55%, ese 55% está repartido en agua, que es el solvente para transportar sustancias, en las sales, que hace el balance osmótico y regulación del pH, con sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato y la permeabilidad de la membrana. Y proteínas plasmáticas, que es el balance osmótico, coagulación y defensa. Y la célula, que es el 45%, que es el eritrocito, transporte de oxígeno y CO2. Leucocitos intervienen en la defensa contra las infecciones. Plaquetas intervienen en la hemostasia y los nutrientes como glucosa, ácidos grasos, vitaminas, hormonas y productos metabólicos. Vamos a ver qué son los grupos sanguíneos. Sabemos que está el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0. Los grupos es un sistema de clasificación de la sangre humana alrededor de los glóbulos rojos. Existen moléculas, los antígenos son diferentes de cada grupo sanguíneo. Anticuerpos son las proteínas elaboradas por célula plasmática tipo glóbulos blancos. Cada anticuerpo puede unir a un solo antígeno específico. El antígeno es el producto directo o indirecto de la actividad de los genes. Se mantienen inalterables para toda la vida. La compatibilidad de los grupos. Bueno, acá vamos a ver. El grupo sanguíneo A positivo puede donar a personas con grupo A positivo, B positivo. Puede recibir A positivo, A negativo, 0 positivo y 0 negativo. El grupo sanguíneo 0 positivo puede donar A positivo, A 0 positivo, B positivo, AB positivo y puede recibir 0 positivo y 0 negativo. El B positivo puede donar a B positivo y AB positivo. Puede recibir B positivo, B negativo, 0 positivo y 0 negativo. El grupo sanguíneo AB positivo puede donar solamente AB positivo y puede recibir todos los grupos. El grupo sanguíneo A negativo puede donar a A positivo, A negativo, AB positivo, AB negativo. Puede recibir A negativo y 0 negativo. El grupo 0 negativo puede donar a todos y puede recibir solamente 0 negativo. El grupo sanguíneo B negativo puede donar a B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo y puede recibir B negativo y 0 negativo.
Y en el grupo sanguíneo AB negativo puede donar AB positivo, AB negativo. Puede recibir A negativo, cero negativo, B negativo y AB negativo. El plasma intersticial. El plasma es un líquido con funciones defensivas que está entre las células y se origina a partir de la sangre. La sangre proporciona nutrientes y recoge productos de desecho. El plasma sanguíneo está compuesto por agua, el 90%, sales minerales, nutrientes, sustancias de desecho, proteínas y hormonas. Las células sanguíneas son de tres tipos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y célula madre. La hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la formación de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas de la sangre, que tienen lugar principalmente en la médula y se incorpora al torrente sanguíneo. El lugar donde se produce la hematopoiesis es a partir del 7º mes de vida intrauterina, es en la médula ósea el órgano hematopoyético hasta el nacimiento. En personas adultas ocupa el tejido esponjoso de los huesos planos, esternón, vértebras, pelvis y costilla. Todos estos tipos celulares provienen de un antecesor que se denomina célula madre hematopoyética multipotente. Comprende un proceso de división, desarrollo y maduración. Ahora vamos a ver glóbulos blancos o leucocitos. Son células con tamaño y forma diferentes, son vitales para el sistema inmunitario, ya que combaten las infecciones. La vida útil es de 4 a 30 días y hay entre 5.000 y 11.000. Los glóbulos blancos leucocitos se dividen en granulocitos y agranulocitos. Las funciones: el neutrófilo, fagocitar bacterias; eosinófilo, reacciones inflamatorias de alergia, por ejemplo el asma. El basófilo es el menos abundante en la sangre. El agranulocito es el monocito, que su función es fagocitar, y el linfocito reacciona a células extrañas que generan anticuerpos y destruyen otras células. Los glóbulos rojos tienen forma de disco y carecen de núcleo. Son más numerosos, de 4 a 6 millones por milímetro cúbico. Tardan en formarse de 5 a 7 días y tienen una vida útil de 100 a 120 días. La forma que tienen les permite deformarse y cumplir su función. ¿Cuál es la función? Es transportar oxígeno desde los pulmones a los diferentes tejidos que se intercambian por CO2. La eritropoyetina es una hormona producida por el riñón y su función es la producción de glóbulos rojos. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y se encarga de transportar oxígeno a los tejidos y eliminar CO2. Plaquetas o trombocitos son pequeños, irregulares, no tienen núcleo. La vida media oscila entre 8 y 12 días. Interviene en el proceso de coagulación sanguínea. Hemostasia es el proceso que previene o interrumpe la pérdida sanguínea del espacio intravascular, proporcionando una red de fibrina para la reparación tisular, y luego se retira cuando ya no es necesario. En el proceso participan fenómenos fisiológicos principales: vasoconstricción, función plaquetaria, coagulación. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.